Hoy, en su sección Dosis de Fe, tendremos el testimonio de Patricia de Silva, servidora y predicadora católica con más de 26 años de conversión y además médico de profesión. Cuando se convirtió, lo único que pidió fue una familia, lo cual no tardó en llegar, pues años más tarde se casó con su esposo Álvaro. Por más de 3 años, Patti luchó con su infertilidad. Durante su espera, la cual no fue fácil, tuvo que luchar con su fe, lo que no le ayudó para nada el hecho de ser médico. Se aferró a Dios, a su palabra, a su servicio y por supuesto a su Virgen de Guadalupe. Prepárese para escuchar un testimonio de espera aún en medio de la desesperanza. Adelante, Francisco. Efectivamente, Verónica, hoy tenemos a nuestra invitada, a nuestra hermana Patti. ¿Qué tal? Bienvenida al programa, Patti. Mucho gusto, Francisco. Gracias por estar con nosotros. Oye. Gracias a ti por invitarme. No, pero la bendición es para el Señor, porque hoy tenemos una historia de mucha fe, de mucha esperanza, ¿sí? Amén. Pero bueno, es importante siempre, Patti, que nuestra audiencia sepa, conozca quién es nuestra invitada. Y si yo le preguntara quién es Patti de Silva, ¿qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? Bueno, soy una hija de Dios. Okay. Volví a nacer hace 21 años. En 1995 conocí al Señor. Soy una esposa feliz, casada, hace 8 años casi ya. Soy madre de una niña, que es un milagro, es una promesa del Señor. Y adicional tengo una pasión más, que es mi carrera, soy médico, y todo eso está al servicio del Señor. Patti, 21 años de conversión. ¿Hace 21 años se convirtió? Sí, tenía 16 años cuando conocí al Señor. En un momento importantísimo de mi vida. Llegué a los pies del Señor sedienta de amor, de esperanza y de todo lo que me hacía falta en ese momento. Tengo entre mis notas que me preparó producción que usted, en su retiro, a esa edad, lo único que pedía era una familia. Cuéntenos por qué es. Exactamente, Francisco. Cualquier persona podría pensar, ¿por qué una niña de 16 años pide a esa edad una familia? Pudiendo pedir una buena profesión, no sé, tantas cosas. Yo llegué a los pies del Señor precisamente porque había un problema en mi hogar. Estábamos pasando por un momento difícil como familia. Años atrás mis papás se habían divorciado. Crecí educada por un hombre. Mi papá tuvo el papel de papá soltero, y en ese ambiente yo era la mayor, estaba a cargo de mis 2 hermanos y tuve que madurar mucho. Me convertí en mamá de mis 2 hermanos, en la mejor amiga de mi papá a mis 16 años, en la que se encargaba de la casa, y creo que a mi niñez le hizo falta precisamente no ser una adulta pequeña, sino tener una familia, que alguien se encargara de mí. Y era eso lo que yo le pedí al Señor, una familia, un ambiente de paz, un lugar donde poder despertar segura y sin preocuparme por las demás personas, ¿verdad? Sí, claro. Y esa fue mi petición cuando llegué a los pies del Señor. Yo le dije, Señor, estoy aquí y lo único que necesito es que cambies el rumbo de mi vida. Patti, actualmente, según tengo entendido, usted y su esposo Álvaro manejan o tienen el liderazgo de un grupo bien importante dentro de la comunidad. ¿Cuál es ese grupo? Estamos liderando el Ministerio de Matrimonios en la Comunidad Católica El Salvador del Mundo. Tenemos como misión específica salvar matrimonios y llevar a los jóvenes esa vocación preciosa que es el matrimonio, enfocado en que esto es un medio de santificación, ¿verdad? Claro, leía también que en el 2009 se casó con su esposo Álvaro, y parte de lo que pidió en ese retiro había que como comenzado, iniciado a cumplírsele, pero había algo que no llegaba. Sí, justamente en el 2011 fuimos llamados a dar una charla sobre la Virgen María en pareja, él y yo. Y estábamos pasando por un momento muy difícil, ya estábamos casados, yo tenía la promesa del Señor casi cumplida, tenía una casa, tenía un esposo ideal, un lugar donde me despertaba sin preocuparme por nada, pero no tenía hijos y los hijos no llegaban. Claro. Habíamos empezado a buscar un hijo y no llegaba.
¿Por qué no llegaban los hijos? ¿Había algún problema que nos pueda contar por qué no podía ser madre, Pati? Sí, yo estaba pasando por un momento de enfermedad, estaba luchando con dos enfermedades, tenía un problema renal y estaba con un problema de infertilidad, ¿verdad? Entonces, ambos problemas se confabulaban, digámoslo así, para evitar la concepción, para que yo pudiera quedar embarazada. Y estaba con nutriólogo, con urólogo, con ginecólogo, pasé por endocrinólogo, todos los médicos que se puede imaginar, uniendo esfuerzos para que yo pudiera quedar embarazada y no lo había logrado, no podía. Y el Señor nos manda a mi esposo y a mí a dar este mensaje, que el mensaje principal, valga la redundancia, era: mi madre es amiga, mi madre es intercesora. Y todo lo que sea depositado en sus manos va a llegar hasta mí. ¿Cuánto tiempo pasó dando esa charla? Pasamos 1 año y 1 mes, más o menos. Muchos grupos, casi 25, sí, según tengo entendido. 23 charlas, exactamente, 23 charlas en las que yo me ponía de pie delante de la gente y les decía: bueno, esto es nuestra madre, es una intercesora, es una mejor amiga. Todo lo que se ponga en sus manos va a llegar a Jesús. Y en mi corazón había un anhelo, había un deseo que yo había depositado en las manos de mi madre. Que era ser madre. Exacto. Y no se cumplía. Y cuando se paraba, cuando tenía que llevar ese alimento, cuando tenía que ver toda esa cantidad de gente que hay en las asambleas, y tenía que llevar este mensaje, ¿cómo hacía? ¿Le reclamaba a Dios o sacaba fuerzas de dónde? Las primeras charlas yo estaba muy fuerte, segura que en cualquier momento yo me iba a parar en uno de esos 23 grupos e iba a decir: estoy embarazada. Clara. Las primeras charlas. Las primeras charlas. Pero empezó a pasar el año y no llegaba. Y empecé, yo recuerdo con mi esposo, que cada vez que iba a dar una charla, un día antes, me iba a tomar una ultrasonografía. Porque yo decía: voy a llevar la ultra y voy a mostrar que estoy embarazada. ¿Cuántas ultras se tomó? 6. Okay. Nunca pasó, nunca pasó. Al final del año era más difícil porque estaba desgastada emocionalmente, pero el Señor me sostenía. Y en este tiempo yo viví de una promesa que Él me dio, que está en Habacuc 1:2. El Señor me dijo: esta es la instrucción que tú vas a seguir para que se cumpla tu milagro. Y la seguí paso a paso. Habacuc 1:2 dice que no ha llegado el momento que esa promesa se cumpla, pero que no va a dejar de cumplirse. Y mientras Habacuc le pide al Señor la instrucción, el Señor es claro y le dice: plántate como un centinela. Además de plantarte como un centinela, escribe en piedra tu promesa. Escribe en piedra tu promesa y defiéndela. No dejes de creer, espera porque va a llegar. Y tú, por tu fe y tu fidelidad, vivirás para contarlo. Usted hizo vida esta palabra en ese momento. Exactamente. Cuando entraban los pensamientos o disminuía la fe, el anhelo de ser madre, ¿en algún momento, Pati, usted recordaba estas promesas? ¿Recordaba estas palabras? Todo el tiempo, Francisco. Para mí fue súper importante escribir esa promesa de Dios en una piedra tan firme que la lluvia, que el sol, que las olas no la pudieran borrar, que no se me olvidara. ¿Cuál fue su piedra? Mi piedra exactamente fue mi corazón. Okay. Yo recibí una confirmación de que iba a ser madre en una de estas asambleas. Me bajé de dar la charla y alguien que no conozco y que no he vuelto a ver. ¿Nunca más? Nunca más. Se me acercó y me dijo: dice el Señor que tú vas a ser madre. Okay. Y que vas a ser madre de una niña. Y que a esa niña le debes poner Sofía, porque significa sabiduría de Dios. Interesante. Yo quiero que se quede con nosotros, la historia está muy bonita, y que nos cuente cómo fue esa historia, en qué momento el Señor hizo para usted ese milagro. ¿Le parece, Pati? Por supuesto. Bueno, vamos a un corte comercial, regresamos enseguida. Qué bueno que nos acompaña. Esta es su sección Dosis de Fe, esa sección especial para la salud espiritual.
También recuerde que es un momento oportuno para que nos mande sus comentarios, sus sugerencias. Utilice todas nuestras redes sociales que están a su disposición. Por hoy, platicando de la fe, platicando de la esperanza, platicando de la espera. Esa espera fue complicada, Pati. Sí. ¿Se desesperó? Sí. Hubo momentos difíciles, hubo momentos en que mi fe me hacía falta. Y hay algo bien importante porque usted es médico. Cuando Sí. usted conjuga su fe con la medicina, con lo que la ciencia dice, muchas veces no entendemos y nos derrotamos. Y esa espera termina a ser una desesperanza. Así es. ¿Eso fue así, Pati? Sí, creo que en el cumplimiento de la promesa del Señor, mi peor enemigo fue mi pensamiento. Y su profesión. Exacto. Porque obviamente usted sentía que la ciencia estaba en contra Sí. de toda su fe. Sí, y los médicos que me veían me trataban como colega. Me decían, ya no intentes. Tú sabes que no se puede. Sí, te pones en riesgo. Arreglamos una cosa y complicamos la otra. Y era contrario a lo que Dios me decía. Dios me decía, yo soy fiel, yo no cambio de opinión, yo no me muevo, yo nunca me retracto de lo que digo. Y yo he dicho que vas a ser madre. Pati, pero ¿cómo esperó usted? ¿Cómo aguantó esa espera? Creo que la espera fue más fácil porque justamente me tocó ese año andar de grupo en grupo dando esa charla. Okay. Cada vez que yo me paraba a dar la charla sabiendo que no estaba bien aún, el Señor me fortalecía. Y creo que ese es el misterio de aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Cómo se llamaba la charla? La charla se llamaba Mi madre es tu amiga. Y en sus manos coloca tus peticiones y yo voy a cumplir esas peticiones. La intersección de María en su vida y en ese milagro, muchas veces también, Pati, sucede que cuando esperamos un favor, cuando esperamos un milagro, esa espera que nos desespera, esa espera que anhelamos y que es bueno serlo, muchas veces está por delante ese favor, ese milagro, y queremos conocer el milagro de Dios, no el Dios de los milagros. Exactamente. En el proceso yo aprendí a amar más a Dios, a aceptar su voluntad, a esperar, como dice la cita de Habacuc, que debo corregir. Me equivoqué, era Habacuc 1:2, ¿verdad? Perdón, 2:1, Habacuc 2:1. Dios dice, espera, aunque parezca tardar. Y en esa espera me enamoro del Dios del milagro y no busco el milagro que quiere Dios. O el milagro que quiero que Dios. Y eso nos quita la paz, nos quita la vida, y incluso obviamente también el Señor se fija, están buscando un milagro y ponemos ese milagro y ponemos ese anhelo y ponemos ese favor que queremos adelante incluso de Dios. Exacto. ¿Usted no pasó así? No, las condiciones emocionales en las que yo estaba no me permitía separarme del Señor. Francisco, en este tiempo yo lo necesitaba a él porque él era el único que me decía, sí se puede. Él era el único que me decía, tu hija va a llegar. Nadie más. ¿Cuándo decide usted olvidarse del milagro de Dios y empezar a creer por su salud espiritual, Pati, en el Dios de los milagros? Al final del 2012, casi habíamos terminado de dar las 23 charlas. Y exactamente en marzo, el primer jueves del marzo de 2013, yo hice una cita con el Señor en el Santísimo. Okay. Y le dije, Señor, este día, a tal hora voy a llegar y voy a hablar contigo. Ese día yo estaba decidida. Después de 1 año y medio, casi 2 años. Después de 1 año de andar dando la charla, pero de casi 3 años. De estar luchando. De estar luchando. Queriendo ser madre. Sí. Y fue frente al Santísimo, frente a Jesús sacramentado. Tenía una amiga como testigo. Y mi conversación con el Señor esa tarde fue, Señor, quiero decirte que no te voy a dejar de amar, que tú seguís siendo lo más importante en mi vida, pero no puedo más con lo que esta espera está causando en mi corazón. Y yo quiero renunciar a la maternidad. Quiero dejarla a tus pies y decirte que voy a seguir a tu lado, siempre, no importa que esto no suceda. Y en ese momento ocurrió algo en mi corazón sobrenatural. Estaba delante del Señor y pensé, Francisco, Dios nunca me dijo que Sofía iba a salir de mi vientre. Porque a veces creemos que Dios debe hacer el milagro como yo lo quiero.
Pensó entonces en una adopción. Exacto. En ese momento lloré, porque me imaginé a mi hija esperándome en algún hogar de niños abandonados hace un año. Y ese abandono completamente de lo que usted quería, de ese anhelo tan grande, quizás cambiaron las cosas. Y en ese momento hay una historia muy importante. Sí, algo sucedió ese día, sobrenatural, en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, y cambió la historia de la vida de muchos. Cuéntenos esa historia. Quizás el final de la historia. Sí, 2 semanas después, exactamente el 25 de marzo, que es el día que se celebra la Anunciación de nuestra Madre, el predicador que llegó a mi asamblea llevaba una charla sobre la Virgen de Guadalupe, que ha sido mi madre, la Virgen de Guadalupe. Y en esa charla yo tenía una sensación sobrenatural. Estaba sumamente nerviosa, estaba ansiosa, no paraba de llorar. Y yo creo que mis hermanos en el grupo, cuando me vieron que lloraba con tanta insistencia, se preocuparon. Una de ellas se acercó a mi oído y me dijo: dice el Señor que llores todo lo que quieras, porque esta es la última vez que tú vas a llorar por esa causa. Porque ella, y señaló a la Virgen de Guadalupe, ha venido a anunciarte algo. Cuando ella terminó de hablar, yo me puse de pie, abracé a Álvaro y le dije: estoy embarazada. Y mi esposo, que estaba tan desgastado como yo del proceso, quizás no lo creyó o quiso disminuir un poco eso que para él probablemente a usted le hacía un poco de daño. Exacto, él quería protegerme y me dijo: amor, hemos hablado de este tema, acabamos de renunciar a la maternidad, Dios tiene el control. Y entonces yo me senté, pero los 2 días siguientes, Francisco, yo no podía dormir. Yo no me podía tomar una taza de café porque pensaba: ¿y si estoy embarazada? Okay. Mi vida ya no era la misma. ¿Y se hizo el examen? El día jueves 28 me fui a hacer el examen. ¿Y qué dijo? Y la prueba me la mandaron por correo, y cuando la abrí, después de no recuerdo cuántas pruebas negativas, claro, por fin positivo. Estaba embarazada. Y eso tiene un nombre. ¿Y ese nombre es? Ana Sofía. Ana Sofía. Esa fecha es una fecha importante para mí porque comprobé lo que Dios ya me había dicho que iba a suceder. Por supuesto, estaba ante un milagro que iba a trascender. Había ido a 23 grupos a proclamar esa promesa. Tengo entendido que ya fue a los 23 grupos a presentar a Sofía. Exactamente, porque en los 23 grupos, ahora pienso, qué atrevida fui. En los 23 grupos dije: el Señor me ha prometido una niña y se va a llamar Sofía. No, eso no se llama atrevimiento. Eso usted y yo sabemos que se llama fe y esperanza. Amén. Por favor, Pati, el tiempo se nos está terminando y siempre acostumbramos a que usted me le dé una dosis de fe a la audiencia. Aquellos que están esperando un favor, aquellos que están esperando en el Señor y que la salud espiritual muy probablemente les esté disminuyendo y necesitan fe y necesitan esperanza. Por favor. Pues yo les quiero hablar a todas aquellas mujeres que están atrás de la pantalla esperando un milagro, a los matrimonios que están desgastados por esta situación o cualquiera que sea su necesidad de fe. Dios conoce su corazón. Si Él dijo que algo va a suceder, va a pasar, porque Él no se retracta y no cambia de opinión. Crea, permanezca, sea fiel a Él y Él se va a encargar de todas sus necesidades. Listo. El Señor está con cada uno de nosotros y nosotros lo buscamos y lo tenemos en ahí como huésped distinguido de nuestro corazón. Amén. ¿Sí? Sí. Ha sido un gusto. Gracias a Una usted. bendición enorme tenerla con nosotros. Gloria Espero a se haya Dios. sentido bien. Súper bien. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, por favor, quédense con nosotros porque continuamos con su programa Salud Positiva. Es así como llegamos al final de su programa. Si se lo perdió, recuérdese la repetición los domingos a partir de las 4 de la tarde. Y si no, puede encontrarnos en YouTube como Agape TV Canal 8. Agradecemos la sintonía que ha tenido para todos estos programas, sus comentarios, sus sugerencias. Recuérdese, este programa ha nacido para usted, para llevarle una nueva forma en comunicar salud. Y si hoy no fue un buen día, no se preocupe, sonría. Fue solo eso, no la vida. Feliz inicio de semana y los esperamos la próxima. Que Dios me lo bendiga.